Mis hermanos, nuestros respetos. En Panamá existe un juego que seguramente todos lo conocemos. Generalmente lo practican los niños y algunos jóvenes también. Se llama o se llamaba el escondido o las escondidas. El juego consiste en que un grupo se esconde y el otro grupo trata de adivinar dónde están escondidos. Hay otro juego parecido al que se le llama la lata. En este juego se tira una lata, un grupo se esconde y una persona trata de adivinar dónde está la gente. En ambos juegos, la gente se esconde. Pero en la vida real, el esconderse tiene muchos significados diferentes. Esconderse en la vida real es más que un juego. ¿Por qué la gente se esconde? La gente puede esconderse porque se sienten culpables de algo y tienen miedo de que se les sorprenda o se les descubra. Generalmente la gente se esconde porque le temen a algo, o no quieren enfrentar algo, o porque quieren protegerse de algo. El cristiano también se esconde, pero sus razones son diferentes. Quisiera hablarles sobre el tema Nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Y escogemos Colosenses capítulo 3, versículo 3 para iniciar. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Adán y Eva se escondieron por el temor causado por el pecado. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así dice Génesis capítulo 3, versículo 10. A Moisés lo escondieron por 3 meses para protegerlo. El salmista David le dijo al Señor: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Otras veces, algunos se esconden para ocultar un pecado. En Éxodo capítulo 2 y versículo 12 se nos cuenta que Moisés escondió el cuerpo del egipcio. Un egipcio que había asesinado, lo escondió en la arena. Muchas veces nos escondemos para huir del peligro. David se escondió de Saúl para escapar de la muerte. Muchos se esconden cuando están haciendo algo malo y no quieren ser descubiertos. Cuando el niño pequeño se queda calladito por un tiempo o se esconde, los padres se preocupan y se preguntan: algo malo está pasando. Estas cosas revelan siempre algo. Algunas cosas están escondidas para aquel que no quiere saber de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 25 nos dice que el Señor escondió ciertas cosas de los sabios y entendidos. La revelación de Dios es para los que le buscan. En este versículo, Casiodoro Reina les llama niños. La correcta traducción al español de hoy es a los humildes. Dios escondió el misterio de Cristo. En Efesios capítulo 3, versículo 9, Pablo nos habla de la dispensación del misterio, el misterio escondido desde los siglos en Dios. El misterio escondido era en realidad un mensaje a voces, un mensaje de que el Mesías era anunciado. En Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, vemos otra vez el misterio escondido en Cristo. De acuerdo con esta palabra, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo, Dios tiene para darnos profundas experiencias. En la carta que dirige Pablo a los hermanos de Éfeso, específicamente Efesios 3, capítulo 3, versículo 1 al 6, Pablo, da testimonio de grandes revelaciones que Dios le estaba dando. En la porción que leímos originalmente en Colosenses 3:3, esconder a otros en Cristo
es un acto de amor. En Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 3 y 4, el profeta Abdías tuvo un acto de misericordia cuando él escondió a 100 profetas que estaban perseguidos por Jezabel, esposa de Acab. Rahab protegió a los 2 espías enviados por Josué, los escondió y los salvó de la muerte. Cuando nosotros presentamos a Cristo y esa persona a la que hablamos se entrega al Señor, lo estamos ayudando a esconderse en Cristo. Cuando Pablo en su segundo viaje misionero llegó a Atenas, allá Grecia, y fue llevado por los filósofos al Areópago, Hechos 17:28 declaró: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pablo usa su expresión favorita, en Él. Es como si Dios fuera para nosotros como el agua para el pez. ¿Qué serían los peces sin el agua? ¿Puede imaginárselo? En el agua los peces viven, se mueven y existen. El cristiano debe vivir así en Dios. Es la figura de Dios cubriéndonos como esfera protectora. Nos movemos en Él, actuamos en Él, vivimos en Él. ¡Qué figura más hermosa! Los 3 primeros versículos del capítulo 3 de Colosenses nos hablan de la resurrección espiritual, una resurrección que ha ocurrido en nosotros. Pablo nos enseña que una forma de darnos cuenta de que alguien en verdad ha resucitado con Cristo es que sus pensamientos se centran en las cosas de arriba. La persona deja de estar obsesionada en las cosas triviales y pasajeras de este mundo. El que ha resucitado con Cristo está totalmente metido en las cosas de arriba. Debemos captar exactamente lo que Pablo quiere decirnos con estas palabras. No se trata de vivir como en otro mundo y que nos olvidemos de nuestros problemas y de las realidades que vivimos en esta tierra, no. Lo que Pablo nos está diciendo es que pongamos nuestra mente en las cosas de Dios. En el antiguo Israel, cuando una persona moría y era sepultada, los griegos decían que había sido oculta, había sido ella oculta en la tierra. Sin embargo, para el cristiano, cuando una persona moría, había experimentado un paso adelante hacia la resurrección de Cristo. Allí mismo en Colosenses 3, versículo 4, Pablo continúa diciendo: cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Pablo nos está hablando de la segunda venida. En el versículo 4, cuando dice: cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y Juan lo confirma. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero para eso, nuestra vida tiene que estar escondida con Cristo en Dios. Es cierto que la palabra kreskustai o escondida no aparece con este significado muchas veces en la Biblia, pero su concepto sí aparece. Por ejemplo, nos escondemos en el hueco de su mano, nos escondemos en la hendidura de una roca, uno se esconde bajo la sombra de sus alas y funciona también. Ahora, ¿quiénes son los escondidos? Los escondidos son los discípulos de Cristo. Salmo 83, 1-3 nos dice que Asaf, cuando inicia este salmo pidiéndole a Dios que no guarde silencio, porque el salmista lo siente escondido y le pide a Dios protección contra los enemigos,
que se han confabulado contra él. Este tipo de ataque nos puede ocurrir en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en cualquier momento y lugar. Muchas veces no sabemos quiénes se pueden erigir como nuestros enemigos espirituales. Al final del versículo 3, el salmista dice: y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y la correcta traducción aquí es contra tus escondidos. Cuando estamos escondidos con Cristo en Dios, nos sentimos protegidos. Esconderse es meterse en la protección de Dios. David nos deja la misma idea en el Salmo 43:9. En ti me refugio, oh Dios. Nuevamente, en el Salmo 27:4 y 5, David nos dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Para David, estar en la casa de Dios era estar protegido de problemas. En la casa de Dios estuvo Joás 6 años, no solo protegido por sus enemigos, sino reservado para la corona. Los falsos amigos de Nehemías también pensaban que si Nehemías se escondía en el templo, ahí estaría seguro. Colosenses 3:3: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miremos otra vez esta figura. Estamos escondidos con Cristo. Él nos acompaña en el regazo de Dios. Es como si estuviéramos en una caja fuerte dentro de otra caja fuerte. Estar escondido significa ser guardado contra chismes. El salmista en el Salmo 31:20 nos dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Solo los escondidos aprenden la sabiduría oculta de Dios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Todo cristiano debe aprender a esconderse en el Señor. Nehemías sabía esconderse. Cuando estaba en tristeza, se escondía en Dios en oración. Lo mismo nos lo enseñó el Señor Jesús. En Mateo capítulo 26, versículos 38 y 39 se nos dice: cuando su alma estaba triste hasta la muerte, se postró sobre su rostro y oró. El salmista decía en Salmo 17:8: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Hermanos, nuestra vida debe estar escondida con Cristo en Dios. Esto no significa que seamos inmunes a las enfermedades o inmunes a los problemas materiales. Lo que sí significa es que estamos protegidos contra tentación y bajo su protección. Escóndete en Él. Bendiciones.